Mi novia me convenció de que mi mejor amigo era una mala influencia, y terminé perdiendo mucho más que una amistad. Bueno, no suelo escribir cosas así, pero últimamente siento que si no lo saco de adentro me voy a volver loco. No es una historia trágica ni nada fuera de lo común, solo, una de esas cosas que te dejan mirando al techo a las 3 de la mañana, preguntándote en qué momento se torció todo. Tengo 27 años, y tengo un mejor amigo desde que tengo memoria. Lo llamaré José. Nos conocimos en la secundaria, en esas amistades que se arman sin esfuerzo. Él era más sociable, yo más callado, pero de alguna forma nos equilibrábamos. Compartimos todo, los videojuegos, los primeros trabajos, las rupturas, hasta las veces que no teníamos ni para un café. Y hace 2 años, conocí a Jess. Jess era diferente. No sé si mejor sea la palabra, pero tenía una energía que te envolvía. Siempre sabía qué decir, cómo mirar, cómo hacerte sentir que estabas donde debías estar. Al principio me parecía eso lo más lindo del mundo, alguien tan segura, tan entera, tan capaz de tomar el control de todo. Me hacía sentir que mi vida, que era un desastre, al fin tenía dirección. Con el tiempo, José y ella se llevaron bien. Eso me tranquilizaba. Siempre pensé que cuando tu pareja y tu mejor amigo se entienden, es buena señal. Ellos se reían mucho juntos, hacían bromas que a veces no entendía, pero yo no le daba importancia. Supongo que uno no ve los pequeños ruidos al fondo hasta que el silencio se vuelve demasiado fuerte. Hace unos meses, las cosas empezaron a ponerse raras. Yo había perdido el trabajo, y José me ayudó muchísimo. Me prestó dinero sin dudarlo, incluso cuando sé que él tampoco nadaba en abundancia. Me acompañaba a buscar laburo, me insistía en que no me dejara caer. Y Jess me decía que tenía que ponerme las pilas, que no podía depender de los demás. Lo decía con cariño, o al menos así sonaba. Pero con el tiempo esas palabras empezaron a doler. Hubo días en los que José venía a casa y se quedaban charlando en el living mientras yo me encerraba a mandar currículums. Desde el cuarto los escuchaba reír, y algo en mí se revolvía, pero no sabía si era celos o simple inseguridad. En el fondo confiaba en ambos. Me repetía eso como un mantra: confío en ellos, confío en ellos. Cuando por fin conseguí trabajo nuevo, sentí que respiraba otra vez. Me dieron un bono por desempeño, y lo primero que pensé fue en hacer algo lindo por José. Un viaje de pesca de fin de semana. Él ama pescar, siempre me lo decía, y yo, lo odio. Pero pensé que era una forma de agradecerle por todo. Cuando se lo conté a Jess, su cara cambió. No fue una reacción exagerada, solo una de esas miradas rápidas, como un reflejo, que uno casi no nota si no presta atención. Me preguntó por qué no usaba el dinero en algo para nosotros. Dijo que tenía sentido, que éramos pareja, que lo lógico era celebrar mi mejora juntos. Y tenía razón, pero al mismo tiempo, había algo en mí que necesitaba hacer eso por José. Sentía que le debía parte de mi estabilidad. La conversación se volvió rara. No discutimos, pero quedó un aire espeso en el ambiente. Esa noche, Jess se fue a dormir sin decir casi nada, y yo me quedé despierto pensando si había hecho algo mal. Lo curioso fue que, desde ese día, empezó a cambiar sutilmente. Cosas pequeñas, comentarios al pasar. ¿Qué si José me influenciaba demasiado? ¿Que si últimamente me veía más apagado cuando hablaba con él? ¿Que quizás no me convenía tanto juntarme con alguien que me recordaba mis peores momentos? Al principio pensé que estaba preocupada. Pero después noté que cada vez que yo mencionaba a José, ella desviaba el tema o se mostraba molesta. Empecé a callar cosas. Ya no le contaba cuando hablábamos por mensaje, ni cuando nos veíamos. Me decía que era para evitar problemas, pero en realidad era porque algo dentro de mí se estaba rompiendo. Con el tiempo empecé a notar una contradicción. Jess me decía que me quería ver más independiente, pero al mismo tiempo parecía necesitar tener control sobre cada cosa que hacía. Si salía con amigos, se mostraba distante. Si me quedaba con ella, todo estaba bien. Me costaba entenderlo, porque nunca había sido abiertamente mala. Era más sutil. Como si todo lo que hacía estuviera envuelto en una capa de cuidado y amor, pero al mismo tiempo, drenara poco a poco mis ganas de ser yo. La relación empezó a sentirse como una cuerda tensa. No había peleas, no había gritos, solo ese silencio denso que se instala cuando uno ya no sabe si puede ser honesto. Empecé a sentirme culpable por cosas que ni siquiera entendía. Si me reía de un chiste de José, me sentía mal. Si hablaba con él, me quedaba pensando horas si había dicho algo que Jess podría malinterpretar. Un día, sin planearlo,
me encontré revisando mis mensajes antiguos con José. No buscaba nada raro, solo necesitaba recordar cómo era antes. Cómo me sentía cuando todo era simple. Y ahí fue cuando noté algo que me heló la sangre. No era lo que decía él, sino lo que yo ya no decía. Mensajes donde antes había entusiasmo, bromas, complicidad, ahora eran respuestas cortas, secas. Me di cuenta de que llevaba meses apagándome poco a poco sin darme cuenta. No sé si alguna vez te diste cuenta de que estás en algo que te cambia desde adentro, pero demasiado tarde. Yo no lo noté hasta entonces. Jess nunca me pidió que cortara la amistad, pero cada palabra, cada gesto, parecía empujarme un poco más hacia eso. Y lo peor era que me hacía sentir que era mi decisión. Durante las semanas siguientes, todo se volvió más silencioso. José seguía escribiéndome de vez en cuando, mensajes cortos, como probando si todavía había algo de mí ahí del otro lado. Yo los veía y no sabía qué contestar. No era que no quisiera, pero algo en mi cabeza me decía que si lo hacía iba a generar otra discusión con Jess. O peor, que me iba a sentir culpable sin saber por qué. Así que empecé a dejar los mensajes sin leer. Después empecé a silenciar las notificaciones. Cuando me quise dar cuenta, hacía casi un mes que no hablábamos. Un día me lo crucé por casualidad. Fue en una cafetería cerca del trabajo. Tenía la misma sonrisa de siempre, pero esta vez me costó sostenerle la mirada. Me preguntó cómo estaba, y le dije que bien, que el nuevo trabajo iba de maravilla. Me preguntó si todo estaba bien con Jess, y ahí sentí el nudo en el estómago. Le dije que sí, que estábamos bien, que solo andaba ocupado. ¿Me creyó, o quiso creerme? Pero en su mirada había una mezcla de preocupación y distancia. Fue la primera vez que sentí que mi mejor amigo se convertía en un extraño. Esa noche le conté a Jess que me lo había encontrado. No sé por qué lo hice. Tal vez porque todavía quería compartir con ella cada cosa que me pasaba. O tal vez porque, en el fondo, quería ver cómo reaccionaba. Y lo hizo. Dijo algo como qué bueno que estén bien, pero sin mirarme. Lo dijo con esa voz neutra que no suena ni feliz ni molesta, pero deja un eco incómodo. Luego cambió de tema, habló de su día, de su jefe, de un problema en la oficina. Y me encontré esforzándome para que la conversación siguiera fluyendo, para no notar que algo se estaba rompiendo de nuevo. En los días siguientes, cada vez que pensaba en José, sentía una incomodidad extraña. Como si fuera un error pensar en él. Como si su nombre cargara un peso que no podía sostener. Jess no lo mencionaba más, y yo tampoco. Era como si hubiéramos hecho un pacto silencioso de no traerlo de vuelta. Hasta que un día José me llamó. No mensaje, no audio, una llamada directa. Tardé en contestar, y cuando lo hice, su voz sonaba diferente. No enojada, sino cansada. Me dijo que se sentía mal, que notaba que yo me estaba alejando, que no entendía qué había hecho. Y yo, no supe qué decirle. Le respondí que estaba en otra etapa, que necesitaba espacio, que no tenía nada que ver con él. Mentí. Le dije que era por el trabajo, por el estrés, por las ganas de enfocarme en la relación. Él guardó silencio unos segundos y luego me deseó lo mejor. Corté la llamada y me quedé mirando el celular. Jess estaba en el sofá, mirándome. No dijo nada, pero esa mirada suya me perforó. Era una mezcla de alivio y ternura, como si hubiera pasado algo bueno. Me abrazó y me dijo, seguro fue lo mejor. Y yo, que todavía tenía la voz de José resonando en la cabeza, asentí. No porque creyera que tenía razón, sino porque necesitaba que alguien me dijera que no era un monstruo por haberlo hecho. Con el tiempo, el vacío que dejó José empezó a sentirse normal. De a poco me convencí de que así era mejor, que la vida cambiaba y que había cosas que simplemente se quedaban atrás. Pero había noches en las que no podía dormir, y en la oscuridad pensaba en todas las veces que me había ayudado, en las risas, en los silencios cómodos. En cómo me conocía mejor que nadie. Y no entendía por qué, si todo estaba bien, me sentía tan triste. Jess empezó a notar esos silencios míos. Me preguntaba en qué pensaba, y yo le decía que en nada. Porque, ¿cómo explicarle que pensaba en alguien que ya no estaba, que no podía nombrar sin sentirme traidor? Me decía que me veía distraído, que debía estar más presente, que a veces sentía que yo estaba con ella pero con la cabeza en otro lado. Y era cierto, pero no por las razones que ella imaginaba. Un día, revisando una caja vieja, encontré una foto de José y yo. Era de un viaje que hicimos a la sierra hace años. Los dos sonriendo, con el viento despeinándonos y la piel quemada por el sol. Me quedé mirándola largo rato, y algo en mí se quebró un poco. No por nostalgia,
sino por darme cuenta de lo mucho que me había dejado quitar sin notarlo. Esa noche soñé que lo veía otra vez, pero no hablábamos. Él solo me miraba con esa expresión de decepción tranquila, como alguien que entiende todo pero ya no tiene ganas de discutir. Me desperté con el pecho apretado, y por primera vez pensé que tal vez Jess no era tan perfecta como yo creía. Que había algo en su forma de querer que me estaba dejando vacío. No lo dije en voz alta, claro. Pero desde ese momento, algo en mi forma de mirarla cambió. Y aunque todo seguía igual en apariencia, las cenas, las series, las rutinas compartidas, dentro de mí empezó a crecer una pregunta que no quería hacerme. ¿Qué me quedaba de mí después de todo esto? No sé en qué momento decidí que tenía que hablar con ella. Fue una mezcla de cansancio y lucidez, como cuando uno despierta después de mucho tiempo soñando lo mismo. Había estado semanas con esa sensación de estar metido en una vida que ya no era del todo mía, repitiendo frases que no me pertenecían. La casa estaba impecable, las rutinas funcionaban, el trabajo iba bien, pero yo sentía que cada día se me iba un pedacito más de algo que no sabía nombrar. Aquella noche Jess llegó del trabajo antes que yo. La encontré sentada en el sofá, mirando el teléfono, con la cara iluminada por la pantalla. Cuando levantó la vista, sonrió, como si nada estuviera mal. Y por un momento me sentí culpable por lo que estaba a punto de hacer. No fue una escena dramática, ni una explosión. Solo hablé. Le dije todo lo que venía sintiendo, que me dolía haberme alejado de José, que últimamente no me reconocía, que sentía que vivía cuidando mis palabras para no molestarla. Le hablé despacio, sin reproches, como quien intenta entender más que acusar. Mientras hablaba, ella me miraba en silencio. No interrumpió, no se defendió. Y eso me confundió aún más. Porque parte de mí esperaba que lo negara, que me dijera que estaba exagerando, que me abrazara o me gritara. Pero nada. Solo silencio. Fue entonces cuando empecé a notar los pequeños gestos, cómo apretaba las manos, cómo respiraba con lentitud. Parecía estar eligiendo cada reacción. Cuando terminé, me dijo algo breve, no las palabras, sino la idea de que lamentaba que me sintiera así, y se levantó a preparar café. Y en ese gesto tan cotidiano, tan simple, sentí que algo se rompía sin ruido. El resto de la noche fue extraño. Todo seguía igual, pero nada lo estaba. Yo trataba de sostener conversaciones normales, pero mi cabeza era un torbellino. Recordaba momentos, frases, miradas. Empecé a conectar puntos que nunca había querido unir. La manera en que me hacía sentir que debía explicarle cada decisión. Cómo lograba que, después de cada discusión, terminara pidiéndole perdón yo, incluso cuando no entendía qué había hecho. Me di cuenta de que su forma de querer era una red, suave, envolvente, pero diseñada para que nunca pudiera salir sin sentir que era mi culpa. Y me dolió pensar que quizás no lo hacía a propósito, que tal vez simplemente era así. Que ambos estábamos atrapados en una forma de querernos que no nos dejaba ser. Esa noche dormimos juntos, pero fue como si hubiera un océano entre los dos. La escuchaba respirar y me preguntaba en qué momento había dejado de sentirme en casa al estar a su lado. Pensé en José, en cómo me había advertido una vez, con cuidado, que a veces confundía cariño con necesidad. Y no supe si odiarlo por haber tenido razón o por haberlo dejado ir antes de tiempo. Pasaron unos días en silencio. Jess actuaba normal, pero yo ya no podía hacerlo. Había algo en mí que no encajaba en ese equilibrio forzado. Me movía por la casa con una mezcla de resignación y alivio, como si cada gesto fuera una despedida que nadie se animaba a nombrar. Empecé a llegar tarde del trabajo, a caminar sin rumbo antes de volver. Descubrí que me gustaba sentir el aire frío de la noche, esa sensación de estar fuera de todo por un rato. En esos momentos pensaba en quién era antes, en las risas sin culpa, en los días sin tener que medir cada palabra. Y aunque dolía, también se sentía como recuperar algo. Una noche, mientras ella dormía, me quedé despierto mirando el techo. Sentí que por fin había algo claro dentro de mí, pero no quise ponerle nombre todavía. Sabía que cuando lo hiciera, no habría vuelta atrás. No hubo un momento exacto en el que decidí irme. Fue más bien una suma de pequeñas cosas. Los silencios, las palabras medidas, las sonrisas que ya no sabían a nada. Me di cuenta de que estaba cansado, no solo de la relación, sino de mí mismo dentro de ella. Cansado de intentar ser alguien que encajara, de justificar cada emoción para que no pareciera exagerada. Una mañana cualquiera, mientras tomaba café, lo supe. Jess estaba en la habitación, arreglándose para salir, y la escuchaba hablar del día como si todo siguiera igual. Yo la miré y pensé en cuánto había cambiado todo,
en cómo habíamos llegado hasta ahí sin notarlo. No sentí enojo, ni tristeza, solo una calma inmensa. Algo dentro de mí se acomodó, como si por fin hubiera entendido lo que debía hacer desde hacía mucho. Esperé a que se fuera al trabajo. Caminé por el departamento despacio, mirando cada rincón. Había fotos nuestras, libros compartidos, pequeñas rutinas que habían sido parte de mi vida. No lloré. Solo respiré. Tomé una mochila y metí lo necesario, ropa, algunos papeles, la foto con José que todavía guardaba. No dejé notas ni explicaciones. A veces no hace falta decir más cuando todo ya fue dicho en silencio. Salí, cerré la puerta y me quedé un momento en el pasillo. El aire olía a detergente y café viejo, como todos los días. Pero por primera vez, no sentí el peso de volver. Bajé las escaleras sin mirar atrás. Caminé varias cuadras sin rumbo, hasta que el ruido de la ciudad empezó a llenar los huecos que había dejado el silencio de casa. No tenía un plan. Solo sabía que quería recuperar algo de mí. Llamé a José. No para pedirle perdón, sino para escuchar su voz. Atendió con sorpresa, y aunque la conversación fue breve, sentí algo parecido a alivio. Como si, al final, el tiempo no hubiera borrado del todo lo que fuimos. Encontré un cuarto en alquiler esa misma semana. Pequeño, sencillo, con una ventana que daba a la calle. Las primeras noches fueron raras, llenas de pensamientos que iban y venían. Pero con el tiempo, el silencio empezó a sonar distinto. Ya no era vacío, era espacio. Ahora, meses después, puedo decir que estoy bien. Todavía me cuesta confiar en algunas cosas, todavía me descubro pensando en lo que podría haber hecho distinto. Pero ya no me duele. Aprendí que a veces la gente no te hace daño con intención, simplemente no sabe amar de otra forma. Y que está bien soltar, incluso si duele. No sé si volveré a ver a Jess, y la verdad, no lo necesito. Lo que tuve con ella fue real mientras duró, y eso basta. Lo importante es que hoy puedo mirar mi reflejo y reconocerme otra vez. Camino todos los días al trabajo por la misma calle. El mundo sigue igual, pero yo no. Y por primera vez en mucho tiempo, eso me parece algo bueno.